Hola, bienvenidos una vez más a este programa Una mente de éxito. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, sobre todo en este tiempo donde el desarrollo personal siempre nos vende la productividad como base del triunfo en la vida. Bienvenidos. Para nadie es un secreto que cuando hablamos del poder de la mente, de la manifestación, del desarrollo personal y del éxito, nos estamos refiriendo directamente a la productividad. Bueno, nos han enseñado o nos han hecho creer que es la productividad, el cómo utilizas tu tiempo. Y claro, porque hay que contradecirlo, lógicamente no. Está muy claro que ser productivo es algo bastante positivo. Sin embargo, en los últimos tiempos se nos ha vendido mucho la idea de que el tiempo de ocio, el tiempo de descanso, de recreación, de disfrute, está mal visto. De hecho, es tanto así que las personas todo el tiempo prefieren estar haciendo cosas, buscan estar haciendo cosas incluso en espacios donde no son para nada productivos, porque les da miedo ese me levanté a las 8 de la mañana, no hice nada hoy con mi día, y todo eso también nos ha llevado a que tengamos un afán que nos pone en un estrés constante, un estrés que lógicamente tampoco nos va a permitir manifestar. En mi capítulo del libro Una mente de éxito hay una parte donde yo menciono la palabra vago, y es que a muchas personas esta palabra se les hace muy conocida porque todo el tiempo se habla de una persona que tiene unos buenos tiempos de ocio, de recreación o de disfrute, se le conoce como un vago, un bueno para nada. Sin embargo, no hay que confundir los términos y no hay que confundir lógicamente la intención, porque ahí es donde hay una gran importancia o diferencia entre qué es un vago y qué es una persona que sabe disfrutar de su descanso, de su tiempo. Pensemos en que en la era industrial, cuando el mundo empezó a producir en grandes masas, pues lógicamente el trabajo físico, el trabajo aplicado a la productividad, pues era completamente obligatorio, porque el mundo estaba en una evolución constante, estaba empezando a crecer, a conocer lo que hoy en día tenemos como mundo, como nueva era, a partir de ese trabajo en las empresas, en las fábricas. Y eso llevó a que las personas se condicionaran de alguna manera a que el tiempo tenía que ser medido, que tenía que ser productivo. Ahora bien, en estos últimos tiempos, pues la balanza se fue hacia el otro lado, porque ahora, pues la mayoría de personas, no todas, pero sí una gran parte, ya no les interesa tanto esa parte o esa posición de estar haciendo cosas, de estar ocupados todo el tiempo, sino que ahora muchas personas creen que por medio de la manifestación, que por medio del conocimiento de la mente, la neurolingüística, pueden llegar a grandes cosas en la vida sin apenas un esfuerzo, que tampoco es lo real ni tampoco es lo ideal. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De esa imposición que nos han dado de la productividad absoluta. Y es que también en mi libro tengo un capítulo donde me refiero a por qué muchas veces, en un gran porcentaje, esos buenos para nada parece que todo lo consiguieran de manera muy sencilla. Y un ejemplo muy claro es que, supongamos, en una empresa, esa persona que está todo el tiempo trabajando, llegando temprano, que cumple con sus horarios, con sus tareas, muchas veces no recibe ese cargo al que aspira durante tantos años. Y quizás ese que es un poco más desjuiciado, que no le importa tanto el asunto, que no parece colaborador, de pronto a esa persona de la nada le dan ese empleo, ese cargo que es un poco más alto en la compañía. Entonces el que es juicioso, el que es constante y productivo, dice, pero ¿qué está pasando aquí? Y es que hay una cosa muy importante también que es el aprender a relajarse, aprender a soltar. Eso es muy clave. Por eso hay que identificar y diferenciar qué es un vago y qué es una persona que sabe manejar su tiempo. Un capítulo muy importante del libro que yo menciono, algo que es muy reflexivo, se llama El hombre más rico que he conocido en persona. Es una historia que trato aquí en mi libro Una mente de éxito. Es una historia que me tocó bastante, que me tocó hace muchos años y me puso a pensar. De hecho, creo que a partir de esa historia es que empecé a buscar todo el tema de la mente, de cómo funcionaba el comportamiento humano, de cómo funcionaban ciertas acciones. Y por qué lo menciono y me parece tan importante. No solamente por su proceso de emprendimiento, una persona que es un campesino que salió, digamos, prácticamente sin tener absolutamente nada, a llegar a ser alguien muy rico. Y es porque en el momento en que yo lo conozco a él, yo estaba almorzando en un restaurante de los que él tenía. Yo no sabía que era el dueño.
Y entre toda la charla que tuvimos, una charla que pues explico muy bien en el libro, trato de ser muy detallado, en esa charla él me dice algo muy importante. Y él me dice una frase y es, si tú no tienes para pagar por tu descanso, eres demasiado pobre. Eso me quedó sonando porque yo tenía la idea de que toda la gente rica se le pasaba trabajando todo el tiempo, y eso los llevaba a la riqueza. Y veo a este señor que caminaba tranquilo, caminaba lento, pausado, hablaba sin ningún afán, y me dice que simplemente la riqueza de él en este momento es el tiempo. Yo digo, increíble, porque muchas veces esos desocupados o buenos para nada realmente son riquísimos, son millonarios en tiempo, tienen demasiado tiempo libre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener tiempo libre y tener un tiempo de crecimiento? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque tú puedes tener todo el tiempo del mundo, pero si no lo utilizas para crecer, pues tampoco estás haciendo nada. Pero tampoco te puedes ir al extremo de esa explosiva productividad que te han enseñado a que tiene que ser constante, porque no hay una pausa y se requiere una pausa. Albert Einstein decía que la imaginación era más importante que el conocimiento, y yo lo explico muy bien en el libro. Para, para conocer hay que hacer, para imaginar hay que dejar de hacer, porque son esas pausas donde llegan las ideas, donde se te ocurren cosas, donde pasan cosas adentro que después se pueden ver reflejadas en la realidad. Depende de tu intención. Volviendo al tema de esos bonos para nada que consiguen todo como muy sencillo, no es algo solamente en los trabajos, también pasa a nivel emocional. Ustedes, yo creo que han escuchado esa persona cuando dice, me dejó por un bueno para nada. O en el caso de una mujer dice, me abandonó por una mujer que es una buena para nada, que simplemente no hace nada. Y se comparan con ellas mismas. Dicen, yo soy una persona que va a la oficina, que estudia, hablo 2 idiomas, en fin, bueno, soy empresaria. Y finalmente me deja por una cualquiera, entre comillas, ¿no? Porque pues no sabemos qué persona es esa. Entonces, ¿cómo es que una persona que no se esfuerza en sí, no se esfuerza directamente, puede conseguir cosas que muchas veces la gente que se esfuerza no puede? Y la respuesta es porque ellos dejan que las cosas sucedan. Y eso no significa abandonar, porque estaría induciéndolos a un error. Significa nivelar ambos hemisferios en los que hacemos, proponemos, aprovechamos el tiempo para crecer, pero también dejamos descansar, dejamos que el universo, que todo a nuestro alrededor, nuestro contexto, actúe a nuestro favor. Porque la presión, sea como sea, en ningún sentido la presión es productiva, en ningún sentido es beneficiosa. Porque cuando tú trabajas bajo presión, puede que te desenvuelvas, pero el colapso nervioso, el colapso mental que estás fomentando en tu mente, en tu interior, te está generando esa vibración energética que no te permite hacer las cosas. Por eso muchas veces sales del trabajo, sales del colegio, sales de donde sea que estés, vas por la calle y parece que la gente ni te nota, es como si fueras invisible. Hay casos de mujeres muy lindas, que físicamente son muy bellas, digamos que uno les nota un atractivo, y simplemente no tienen novios, no tienen pareja, y dicen muchas de ellas, porque incluso hay entrevistas de mujeres así, donde dicen es que finalmente no se fijan en mí, es como si no me vieran. Algunas veces porque ese tipo de belleza intimida, pero otras veces porque la persona tiene una energía tan bajita, está tan apresurada, está tan afanada queriendo ser productiva, que rompe ese canal energético que conecta con los demás, ese canal que simplemente es atractivo, ese es un canal energético donde coincidimos en una misma dimensión, es allí donde encontramos oportunidades, personas, acontecimientos. Entonces es un grave error querer mantener la mente colapsada. El exceso de conocimiento no te da poder, el exceso de trabajo no te da riqueza, el exceso de conocimiento te da conocimiento, pero para que el conocimiento te dé poder, tienes que tener un conocimiento aplicado hacia algo. Y es allí donde empezamos a entender que las personas tienen que tratar, o debemos tratar, de dejar aparentar que siempre estamos ocupados. Es tan así que uno mira el WhatsApp, el estado de una persona, y colocan en el trabajo, ocupado, en una reunión, en un negocio, o sea, en cualquier cosa. Pero venga, les da pena con su entorno, les da pena decir que están pasando un día de maravilla simplemente tirados en el césped, dejándose caer un poco de sol encima. Simplemente salieron a caminar, a mirar el cielo,
hicieron una pausa, se tomaron un café viendo caer la lluvia, leyeron el periódico, leyeron un artículo en internet, vieron una serie, leyeron un libro. Este tipo de cosas hace que las personas todo el tiempo quieran estar ocupadas. Y muchas veces estar ocupado no significa estar creciendo. Entonces el llamado es conocer esto que me enseña a mí aquel señor, el hombre más rico que he conocido en persona, y me dice, si no tienes tiempo para pagar tu propio descanso, eres alguien demasiado pobre. Y es que tal como lo dice el refrán o el dicho, el tiempo vale oro. Pero aquí no lo ponen al revés. Aquí nos dicen que el tiempo vale oro porque estar quieto es dejar de producir. Claro, el mundo quiere que tú produzcas en todos los sentidos, pero el tiempo vale oro para ti porque cada minuto que tú tienes de libertad es un precio impagable. Nada más pensar en la palabra jubilación, en la palabra pensión. Las personas que trabajan durante muchos años para luego un día ya no tener que trabajar y recibir un pago, ese pago a partir de ese momento en que se pensionan es el pago por su tiempo, es empezar a pagar su tiempo. Es la verdadera riqueza que tiene el ser humano. El tiempo libre, el tiempo de conocer, el tiempo de crear. Y bueno, hay gente que desde muy pequeña disfruta ese tiempo y lo aprovecha y se catapulta, crece. Escritores, cineastas, empresarios, en todas las áreas hay alguna persona que ha aprovechado ese tiempo para crecer, para generar ideas, para generar cambios que al mundo le favorecen, el verdadero desarrollo. Pero vemos otras personas atrapadas en un círculo vicioso interminable donde todo el tiempo están corriendo de un lado para otro, pasando papeles de aquí para allá, haciendo. Y les da miedo, les da pena parar. Hoy yo te invito en este capítulo a que pares, a que te detengas. A veces cuando una persona se lanza al agua y no sabe nadar, le va mejor quedándose quieta porque flota, que empezando simplemente a hacer movimientos desordenados, a salpicar, como sea, se va para el fondo, el desespero hace que se ahogue. Más fácil, ¿no? Entonces es una reflexión a que paremos por un momento ese mundo que nos lleva a toda prisa. Está bien ser productivos, pero eso no significa que tenemos que ocuparnos más para lograrlo. La ocupación debe ser inteligente, debe ser planeada y debe ser muy bien estructurada para que el tiempo que tienes de vida, que no se vuelve a repetir, es un tiempo que jamás vuelve a ti, el tiempo para tus seres queridos, pero más que nada el tiempo personal, donde respiras, donde puedes crear tu propia realidad. Esa realidad que requiere de una calma, que no requiere de sacrificios extremos. Si está bien que vemos al más millonario de hoy en día, la más millonaria de hoy en día, el más famoso en redes, en la música, en el cine, en lo que sea, que si te da un consejo y es un consejo propio, te va a decir, sigue tus sueños, ten paciencia. Paciencia, esa palabra es la que mucha gente hoy en día detesta, porque la gente ya no quiere nada paciente, la gente quiere todo rápido, quiere todo a mil. Y ese afán no te lleva muchas veces a nada. Hay un refrán, un dicho popular que dice, del afán solo queda el cansancio. Y tiene mucho que ver con la realidad. Aquí no estamos hablando de verdades absolutas, no existen verdades absolutas. Todo tiene una parte contradictoria, todo tiene una parte real. Cada parte tiene su razón. Eso lo repito mucho en mi libro, porque creo que nosotros como personas estamos predispuestos, estamos adoctrinados a creer que todo lo organizamos a partir de intentarlo. Como intentar abrir una pared golpeándola con la cabeza. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, es mucho dolor, pero muy probablemente no vas a poder romper. La herramienta adecuada te ahorra tiempo, años de trabajo. Entonces, esa pausa la necesitas hoy mismo. Dejar de creer que estás saturado de tareas, de la universidad, de trabajos en la casa, de trabajos en tu oficina, es el éxito porque no lo es, no lo es. Tal vez una persona, y lo mencioné en un video, y es Arnold Schwarzenegger, él dice que él preferiría no dormir, que si la gente quiere ser productiva y llegar lejos, que duerma más rápido. O sea, prácticamente que pasen despierto todo el tiempo, todo el día, toda la noche, para poder avanzar. Y eso no es así porque tenemos un ciclo biológico que necesita reposo. Y ese ciclo biológico no está alejado de la parte espiritual, no está alejado de la parte emocional. Si ese ciclo biológico se desconecta de tu espíritu y de tu mente, no va a llegar a ninguna parte, va a colapsar y probablemente incluso ya no va a vivir más en este plano. Porque es gravísimo.
Ahora, la pereza extrema es lo peor también. No decir que porque vamos a dejar que todo fluya, entonces vamos a acostarnos todo el día. Lógicamente, de eso no se trata. Por eso la invitación es a que aprendamos a nivelar los dos hemisferios en el hacer, pero también en saber cuándo dejar de hacer, para que las cosas fluyan. Algo que pasa muy comúnmente, es algo que pasa mucho, y es cuando uno pone en el fogón una tacita de leche, uno está pendiente de la tacita de leche y está intacta. Pero date la vuelta, descuídate un momento y la leche se rebosa, se riega. Entonces el refrán para hoy, para ustedes, esa frase que deben repetirse también para que se relajen mucho y para que suelten, es: si quieres que la leche se riegue, voltea a mirar para otro lado. Eso es lo que quiero compartir con ustedes, y bueno, espero que esta reflexión sirva para algo, para que les aporte también mucho más en el crecimiento personal, que no solamente pensar, no solamente hacer, no solamente intentar ser productivos. Todos tenemos un ciclo biológico también diferente, un ciclo de sueño diferente. Hay gente que a las 5 de la mañana están a full energía y pueden trabajar así muy bien, como hay gente que a las 5 de la mañana no tiene fuerza, no tiene energía, no se ha recuperado por completo. Se puede levantar y lo puede hacer durante años, pero cada día va a ser una tortura. Y esa forma no atrae éxito. No quiero decir que el éxito sea sencillo, que sea algo muy suave, que no te genere callo, como se dice popularmente, pero sí quiere decir que saber parar, que dejar de hacer con esa gana tan frustrante que es querer ser productivo sin saber hacia dónde vamos, es donde tenemos que parar. Sí, porque de nada sirve coger una piedra al hombro, ir a caminar todo el día con ella, llegar cansados a la casa, al final del día. Más vale, si vas a hacer algo, que sea tan puntual, tan importante, que lo puedas manejar, aunque tu esfuerzo requiera algo adicional. No significa que tienes que estar exhausto y estrenado el resto del día. Todos tenemos ciclos diferentes. En mi libro Una mente de éxito, que como les he dicho, lo pueden encontrar en Amazon KDP, tanto como libro físico, libro impreso, como libro digital también. Allí doy muchas pautas, muchos principios que nos van a llevar a comprender ese éxito que ya tenemos, pero que el mundo nos ha negado. Porque el mundo nos ha hecho sentir que si no somos famosos, que si no resonamos, que si no tenemos miles de millones, no somos exitosos. Entonces ya de antemano estamos fracasando, pero más que nada siendo ingratos con cada cosa en la que sí hemos logrado un éxito que no se puede discutir. Vamos a trabajarlo desde allí, los invito para que lo sigan, para que sigan aquí en el canal y para que vayan al libro también. Y bueno, este es el programa que he tenido para ustedes hoy. Recuerden el refrán: si quieres que la leche hierva, vuelve a mirar por otro lado. Deja que las cosas pasen. Dale tiempo al tiempo. Ser productivo es ser inteligente en el quehacer, no es saturarte. Muchas gracias por acompañarme otro día más. Y bueno, vamos a estar subiendo más capítulos y bueno, más temas también de este libro y de otras cosas más que vienen poco a poco para que sigamos creciendo juntos. Hasta luego.